9:38 de la mañana, estamos en nuestra cobertura El Poder en tus Manos y con el gusto de presentarles, por supuesto, nuestra secuencia RPP Verifica. En esta secuencia, como saben ustedes, tomamos en cuenta declaraciones formuladas por candidatos a la presidencia de la República o al Congreso, si tienen veracidad o no, qué tanto sustento tienen o si justamente están hechas para impresionar al electorado y ganarse un voto. Comparto esta secuencia con Diego Pajares, justamente el coordinador de El Poder en tus Manos. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos oyentes de RPP Noticias. Como tú bien lo has dicho, estamos hoy día con nuevas verificaciones, gracias a que se realizó el CADE electoral esa semana, donde los candidatos tuvieron minutos para exponer sus propuestas, ¿verdad? Ya has explicado muy bien en qué consiste esta secuencia, y en este punto hay que recordar, Carlos, que nosotros solo verificamos afirmaciones, ojo, no el contexto ni cosas subjetivas, sino afirmaciones que se puedan verificar de los candidatos. Carlos, así que vamos a presentar el primer audio, ¿qué te parece? ¿Cómo no? A ver, tenemos un audio de George Forsyth. Así es. El candidato a la presidencia de la República por Victoria Nacional. Participó en el CADE el pasado 17 de febrero y en su discurso sobre su propuesta de política social mencionó un dato sobre el acceso al agua en el Perú. Escuchemos. No se puede pensar en desarrollar si 7 millones de peruanos no tienen agua potable ni desagüe. Desarrollaré el programa Agua Perú para que la construcción de reservorios y conexiones de agua y desagüe a nivel nacional se dé. Mi compromiso es que en el 2026 no haya una sola familia en nuestro país sin acceso a agua potable. Bien, aquí tenemos nuevamente, Carlos, la promesa del agua para todos que hace muchos años esperamos los peruanos, ¿verdad? Sí, exacto. Pero nos vamos a enfocar en un dato preciso, concreto, ¿no? El candidato Forsyth dice que 7 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable ni desagüe, ¿verdad? Bueno, El Poder en tus Manos sometió esto a verificación y concluyó que es engañoso. Es engañosa esta afirmación. ¿Qué pasa? Que el INEI, en su informe Perú, Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico, señala que alrededor de 3 millones de peruanos, Carlos, no cuentan con una red pública de agua y se abastecen mediante cisternas, pozos, ríos u otras fuentes. Además, indica que más de 8 millones de peruanos tampoco acceden a una red de saneamiento para eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales. Es decir, existen alrededor de 11 millones de peruanos que carecen al menos de uno de estos servicios básicos, por lo que la cifra que menciona el candidato de Victoria Nacional no es exacta. Y no es exacta para mal, ¿no? Porque lamentablemente el problema es mucho más grave. No solamente son 7 millones, sino que alcanzaría hasta 11 millones de peruanos. Recordemos que no solamente es gente que no tiene acceso al agua, sino gente, peruanos, que acceden al agua solamente por horas, que no tienen desagüe. Hay muchos niveles y esto alcanza más o menos 11 millones, ¿no? Pero, Carlos, tenemos una especialista en el tema, ¿qué te parece si la vamos a escuchar? Ella se llama Carla Toranzo y nos ofrece una recomendación acerca de por dónde deberían ir las propuestas de los candidatos en torno a la problemática del agua. Se necesita crear una cultura de agua y generar consensos para que haya colaboración en que se priorice el cierre de brechas de infraestructura y de servicio. Otra recomendación, no enfocarse en destrabar uno u otro proyecto, sino, como toca destrabarlos todos, porque es urgente que las personas tengan agua, mirar los factores sistémicos de fondo, de la estructura, digamos, del Estado y optimizar, hacer reingeniería de procesos para ejecutar las obras y que sean además obras de calidad. Bueno, Diego, mucho se ha planteado en contiendas electorales este tema del acceso universal al agua, pero hasta ahora no hay solución. Como bien tú has dicho en la investigación que se ha realizado sobre esta declaración de George Forsyth, 11 millones de peruanos o no tienen acceso al agua o tienen acceso de manera limitada. Así que esperamos que en esta campaña pueda concentrarse la propuesta en algo sostenible. Y que no solamente hayan propuestas, sino que en el gobierno, sea quien le toque, eventualmente lo hagan, ¿no? O sea, que cumplan sus promesas. Ese es otro problema, ¿no? Muchas promesas y al final todo queda en nada. Así es. ¿Qué te parece, Diego, si vamos con nuestro segundo audio? Claro que sí. Se trata de César Acuña, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso. Tuvo una entrevista en Enfoque de los Sábados con Fernando Carballo y aseguró que en un eventual gobierno suyo daría un bono de 600 soles a personas que más lo necesitan. Sin embargo, los detalles no quedaron claros por una serie de contradicciones. A ver, escuchemos. En cuanto al bono, además, la gente quiere comer ahora.
hay cerca de 8 a 10 millones de peruanos que no tienen que comer. Entonces, pensando en esos 5 millones de peruanos que no tienen que comer, que no tienen para subsistir, vamos a emplear el bono COVID. Bien, ahí teníamos al candidato César Acuña, Sí. quien afirma que hay entre 8 y 10 millones de personas que no tienen que comer. Y luego incluso dice 5 millones, ¿no? Dice hasta 3 cifras. Para verificar esto, Carlos, primero tenemos que establecer que la pobreza monetaria es el indicador que se usa para describir, en términos oficiales, a una persona que es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, ¿no? Entonces el candidato Acuña afirma que hay entre 8 y 10 millones de peruanos que viven en la pobreza. El Poder en tus Manos revisó esta afirmación y determinó que es engañoso. Esta afirmación es engañosa. ¿Qué pasa? Que en el informe preelectoral Administración 2016-2021, publicado en enero de este año por el gobierno peruano, se señala que la pandemia de la COVID-19 produjo un aumento de la pobreza. Es así que se estima de manera oficial que el nivel de pobreza monetaria durante el 2020 fue de 30%, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, debemos considerar que según proyecciones del INEI, en el 2020 la población del Perú superó los 32 millones de habitantes. Teniendo en cuenta esa cantidad de peruanos, si la pobreza monetaria para ese año afectó alrededor de 10 millones de personas, o sea, en total afectó a 10 millones de personas aproximadamente, ¿no? Comparando el tema de los niveles de pobreza y la cantidad de peruanos que se estimaron hacia el año pasado, ¿no? De las cifras mencionadas por el candidato César Acuña, solo una coincide con el dato oficial, considerando que primero indicó que hay entre 8 y 10 millones de afectados y luego menciona que se trata de 5 millones, ¿no? Esto hace que su afirmación por lo menos sea inexacta, por lo tanto engañosa, Carlos. Para terminar, escuchemos a un especialista. ¿Qué te parece? Claro. Bruno Bellido nos ofrece un estatus, nos cuenta cómo va este duro tema de la pobreza en el Perú. Las zonas con mayor pobreza en el Perú son Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Para el 2021 se espera una disminución de los indicadores de pobreza al estimarse una recuperación económica cercana al 10% de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas y de un 9.1% de acuerdo al consenso de analistas de Bloomberg. Qué interesante esto que dice Bruno Bellido, Carlos, porque en realidad pues, la COVID-19 y la pandemia nos ha hecho retroceder en los niveles de pobreza, ¿no? Han aumentado y se estiman hacia el 2021 que por ahí se mantengan, que suban, pero la idea es mantenerlos y en este caso las propuestas van a ser bastante importantes, ¿no? Sí, sostenible sobre todo, y que los candidatos tengan la información necesaria para poder sustentar sus propuestas. Diego, hay que recordarles a nuestros seguidores de que esta secuencia RPP Verifica también se emite por las tardes, ¿no? Así es. En la rotativa del aire, segunda edición, con verificaciones diferentes a las que presentamos aquí en Ampliación de Y ojo, Noticias. que también va a estar disponible en podcast. Ajá. Así es. Puede en revisarla digital. en nuestra página Y web en la rpp.p. página web. Así es. Bueno, Diego, muchas gracias, por supuesto, y como siempre, felicitaciones por la labor, y estaremos de vuelta en cualquier momento con más de estas verificaciones en RPP Verifica. Gracias, Carlos.